Cordial saludo. Es un placer estar frente a ustedes en esta oportunidad para socializar el trabajo de investigación titulado Dispositivos tecnológicos para reducir el índice de reprobación escolar en álgebra y con ello optar al título de magíster a través de la maestría didáctica de la matemática coordinada por el doctor Julio Romero Pavón. Quien les habla, Arien Alfonso Mesa Rojas. Este trabajo estuvo bajo la tutoría del profesor Roberto Enrique Figueroa Molina, a quien le debo mis agradecimientos por toda la asesoría prestada en su momento. En el recorrido del presente trabajo, vamos a analizar la introducción, el capítulo 1, que es el problema, capítulo 2, que son las bases teóricas, capítulo 3, el marco metodológico, capítulo 4, análisis de resultados, y el capítulo 5, la solución del problema. Y mira, vamos a ver algunas conclusiones y recomendaciones en la parte final. La introducción. El alto índice de reprobación de los estudiantes en la asignatura de álgebra es un problema que aqueja a muchas instituciones a nivel nacional y nos atrevemos a decir que a nivel internacional. Y es una problemática que se debe tratar requiere una solución desde el interior de los establecimientos educativos, porque además de afectar la calidad educativa, con frecuencia es causal de repitencia y con ello viene la deserción escolar en la básica secundaria. El problema está fundamentado en una pregunta principal, que es la siguiente: ¿cómo la aplicación de un dispositivo tecnológico, en este caso plataforma EducaPlay, puede reducir significativamente el índice de reprobación escolar en álgebra de los estudiantes del grado octavo de la institución educativa distrital Liceo Samario del Distrito Cultural e Histórico de Santa Marta? Y tenemos unas preguntas secundarias que son las siguientes: ¿qué factores inciden en la reprobación escolar en álgebra en los estudiantes? ¿Qué dispositivos didácticos utilizan los docentes para enseñar álgebra? ¿Qué dificultades presentan los estudiantes del grado octavo? ¿Y qué dispositivos tecnológicos posibilitan disminuir el índice de reprobación escolar en la asignatura de álgebra? El objetivo general es determinar cómo la aplicación de un dispositivo tecnológico puede reducir significativamente el índice de reprobación escolar en el álgebra de los estudiantes del grado octavo de la IED Distrital Liceo Samario. Tenemos los objetivos específicos, que es el primero, es identificar los factores académicos que inciden en el índice de reprobación escolar en álgebra. Segundo, caracterizar los dispositivos didácticos que utilizan los docentes para enseñar álgebra. Tercero, establecer los dispositivos didácticos que posibilitan disminuir el índice de reprobación escolar en álgebra. Y cuarto, identificar dispositivos tecnológicos que disminuyan el índice de reprobación escolar en álgebra en los estudiantes del grado octavo. La justificación. En la justificación tenemos una referencia al campo práctico, que en la presente investigación, además de que el docente puede avanzar con pasos firmes hacia el constructivismo social, es una oportunidad para reflexionar sobre su práctica y experimentar las bondades que ofrece para el proceso de enseñanza-aprendizaje la mediación con las herramientas didácticas virtuales, desde el aspecto de la evaluación formativa. Dentro de una perspectiva científica, podemos decir que los dispositivos tecnológicos se atiende una de las, o se disminuye, a través de ellos se disminuye una de las principales dificultades que presentan los estudiantes para aprender el lenguaje algebraico: su estructura, su simbología, sus relaciones y propiedades, y su aplicación, lógicamente, ¿no? Son diversas y que a través de estos dispositivos se facilita ese entendimiento. Desde el referente teórico, entonces, Cabrol y Severini afirman que para mejorar la calidad educativa se requiere ofrecer estrategias activas
que mejoren el aprendizaje de los estudiantes, tomando este desde el punto de vista de los contenidos propuestos por el currículo nacional y por el desarrollo de las competencias y habilidades que son indispensables para el desempeño de la sociedad del conocimiento. La delimitación del problema. Tenemos una delimitación espacial, que es la investigación se llevó a cabo en la institución educativa distrital Liceo Samario del Distrito Turístico Cultural e Histórico de la ciudad de Santa Marta, departamento del Magdalena, República de Colombia. En la parte de la limitación teórica, Raya afirma que desde el constructivismo se parte desde los conocimientos, se parte desde conocimientos previos del estudiante, porque el aprendizaje, para que el aprendizaje sea significativo, es fundamental partir de los esquemas de conocimiento que tiene el alumno. Si los conocimientos no son firmes o el estudiante no llega a comprender bien los nuevos contenidos, se desmotiva y fracasa. Además, es necesario que la información que recibe sea lógica y favorezca los vínculos entre lo que el alumno conoce y lo que va a aprender. En la delimitación temporal, tenemos que la investigación se desarrolló en el año 2021, pero para efectos del estudio se partirá de unos análisis situacional de los años 2019 y 2020. Descripción de la revisión teórica. Entonces, la teoría de Brousseau plantea una tipología de situaciones didácticas. En esta teoría se refiere a una situación didáctica como aquella que ha sido construida intencionalmente por el educador con la finalidad de ayudar a su alumno a adquirir un conocimiento determinado. Eh, las situaciones didácticas se conciben como una manera de modelar, ¿no? Desde el punto de vista de esta teoría, de modelar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera tal que este proceso se visualiza como un juego para el cual el docente y el estudiante han definido o establecido reglas y acciones implícitas. En este enfoque se considera que en el proceso didáctico intervienen tres elementos fundamentales, que es el estudiante, el profesor y el medio didáctico. En esta terna, el profesor es quien facilita el medio en el cual el estudiante construye su conocimiento, generando una situación didáctica. Antecedente de la investigación. Entonces, según Vargas, que se fundamentó en otros investigadores como Alonso Tapia, García y Pinchich, González, Rinaudo, Checher, Donolo, Walters y Pintrich, eh, afirman que los estudiantes en sus características individuales y en su comportamiento específico en factores psicológicos tales como la motivación, las capacidades, tanto las innatas como las adquiridas en el autoestima, son determinantes para que comprendan los contenidos, especialmente los de matemáticas. Y además consideran que en las interrelaciones durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se involucran variables motivacionales, como las afectivas, cognitivas y el rendimiento académico, por lo que considera necesario que en el aula se atienda además de los componentes cognitivos, los componentes afectivos y motivacionales. Para Castañeda y Álvarez, existe una relación significativa entre las actitudes y la reprobación de los alumnos en matemáticas. Es importante considerar las actitudes positivas y negativas de los maestros y alumnos para el proceso de aprender y enseñar matemáticas. Oteiza resalta la importancia de generar progresivamente a la comprensión, ya que es un proceso de abstracción que requiere partir de ejemplos que eh, puedan atender las situaciones que requieran esa atención precisa. Lo que confirma que la gradualidad en la apropiación de las destrezas matemáticas, especialmente en los contenidos algebraicos, se deben fundamentar desde lo más básico
y elemental para garantizar la apropiación de presaberes y, y anteceden la llegada del conocimiento avanzado. Y para Maya sustenta que el uso de las TIC como alternativa ideal para la superación de falencias en el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de la matemática es fundamental, es determinante. Entonces, él aconseja siempre la utilización de las TIC. La categorización. Aquí tenemos tres categorías. La herramienta didáctica virtual, la estrategia didáctica y la reprobación de las asignaturas en álgebra. La definición conceptual de herramienta didáctica es una definición operacional, ¿no? Es un material didáctico virtual o es un conjunto de material didáctico virtual portador de contenidos digitales, los cuales si se dan el debido uso, pues van a posibilitar el aprendizaje y se convierten a su vez en transmisores del conocimiento. La estrategia didáctica, según Díaz, dice que son los procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover el aprendizaje significativo, facilitando intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda y consciente. Y la definición conceptual de lo que es reprobación de la asignatura del álgebra, vemos que, según Alemán, reprobar implica que el alumno no obtiene el puntaje establecido por la institución, puntaje mínimo, ¿no? Para aprobación, para aprobar la asignatura. Y una vez agotado todas esas instancias, pues el joven, pues si no obtiene los puntajes mínimos, estaría reprobando. Eso es lo que se entiende como reprobación de la asignatura de álgebra. En la operacionalización de las variables, ya habíamos mencionado las tres variables o categorías que habíamos manejado ahorita, es la herramienta didáctica virtual, la estrategia didáctica y la reprobación. Tenemos unas subcategorías para cada una. Para la herramienta didáctica, el proceso de diseño de entornos. La estrategia didáctica, las subcategorías serían la práctica docente y para la reprobación sería la evaluación formativa. Manejamos unas palabras claves para cada una de ellas, como es multimedia, EducaPlay, entorno digital, enfoque de enseñanza, medios y recursos, evaluación y errores en el aprendizaje y los instrumentos de evaluación. Acá en los objetivos, pues, los habíamos mencionado anteriormente, pero aquí miremos unas acciones y una fuente para cada uno de ellos. Por ejemplo, el primer objetivo, que es identificar los factores académicos que inciden en el índice de reprobación escolar, las acciones serían caracterizar el contexto sociocultural e institucional, características de la práctica docente y las características socioafectivas de los estudiantes. Las fuentes fueron el PEI, la evaluación institucional, el plan de área, acta de promoción y evaluación, el CIE, que es el Sistema Institucional de Evaluación, entre otros. El objetivo 2 es caracterizar los dispositivos didácticos que utilizan los docentes para enseñar el álgebra. Entonces, en las acciones tenemos la caracterización de las falencias de aprendizaje de los estudiantes en el tema de expresiones algebraicas, que fue el tema que nos ocupó en el trabajo de investigación. El tipo de fuentes son instrumentos de pretest que fue elaborado y validado durante el proceso investigativo desarrollado por López y Silva. El objetivo 3 es establecer los dispositivos didácticos que posibilitan disminuir el índice de reprobación escolar. Entonces, las acciones serían definición de los criterios de diseño, estructurar el diseño de la herramienta didáctica virtual y el tipo de fuente sería diario del docente, instrucciones para el diseño, evidencia de los pantallazos del paso a paso. De pantallazo del paso a paso sean las instrucciones que se dieron inicialmente cuando se estaba dando la inducción del manejo de la plataforma EducaPlay. El objetivo 4, que es identificar dispositivos tecnológicos que disminuyan el índice de reprobación escolar en álgebra. Entonces tenemos unas acciones específicas ahí, que es aplicar la herramienta didáctica virtual, analizar los resultados derivados de la aplicación de la herramienta didáctica y con el tipo de fuente que se utilizó, fueron los resultados de los aciertos y desaciertos que los estudiantes obtuvieron, los estudiantes participantes tuvieron
en la actividad virtual. El capítulo 3, o sea, marco metodológico, bueno, tenemos el enfoque de investigación, que es un enfoque constructivista, el tipo de investigación cualitativa, un diseño de investigación, esa es la investigación-acción, y la población, que fueron 190 estudiantes matriculados en el grado octavo, jornada mañana, del Colegio Liceo Samario de la ciudad de Santa Marta. Aquí el enfoque epistemológico, tenemos el paradigma de investigación, que es el constructivismo de Jean Piaget o constructivismo psicológico, que según Raya, para que el aprendizaje sea significativo es fundamental partir de los esquemas de conocimiento que tiene el estudiante. O sea, los presaberes, que deben tener esos presaberes bien claros, bien acentuados, que los manejen de tal forma que podamos sentar sobre esas bases los nuevos conocimientos algebraicos que para muchos los impacta de forma negativa. Entonces dice que si los conocimientos no son firmes, el alumnado no llega a comprender bien los nuevos contenidos. O sea, si los saberes están débiles, entonces lo que viene después de eso va a estar bastante mm, debilitada esa adquisición de conocimiento. Eh, aquí tuvo una clasificación, tuvimos tres tipos de estudiantes, tres grupos de estudiantes en estos años de la educación virtual a raíz de la pandemia, que fueron los estudiantes asincrónicos, los estudiantes en alternancia y los estudiantes sincrónicos. En cuanto a los estudiantes asincrónicos, teníamos un 7% en el grado octavo, que eso significa un número tal de 3 estudiantes, más o menos. Estos estudiantes asincrónicos son aquellos que no tenían forma de conexión por ningún lado. No tenían internet, no tenían computador, celular, tablet, nada de eso. Se apoyaron con guías, los jóvenes. Estudiantes en alternancia, teníamos el 30%, que son 57 estudiantes. Fueron estudiantes que regresaron al colegio y daban unos días clase virtual y otros días clase presencial. Y los estudiantes sincrónicos, que son los que estaban totalmente con clases virtuales y estaban desde sus respectivos hogares. Eso representa un 63%, que eran 120 estudiantes, para un total de 190 estudiantes, que fueron el número de jóvenes de los grados octavo. En la observación directa, aquí, en la observación directa, esta técnica fue útil para realizar la reflexión sobre las características de los estudiantes y de los padres de familia, como también para analizar el proceso de diseño y aplicación del dispositivo tecnológico. En la revisión documental, la utilizamos para analizar los resultados y tomar decisiones para la elaboración de la herramienta didáctica virtual y para realizar también lo que era la triangulación para extrapolar, ¿no?, los elementos necesarios que aportan al diseño de la herramienta didáctica virtual. El análisis de contenido fue útil en el sentido de que nos acercó a la realidad social y delimitar eh, el problema del índice de reprobación de los estudiantes desde los aspectos pedagógicos y la validez, que es la investigación, es una investigación cualitativa. El entendimiento de la realidad es el propósito fundamental en esta investigación. En este sentido, la capacidad de explicar el fenómeno en profundidad mediante la presencia crítica del investigador en el contexto de ocurrencia del fenómeno en estudio, así como a través de la triangulación de las fuentes de información, son los que dan la validez del estudio. Bueno, aquí también en la solución del problema se tuvieron en cuenta dos fases. Una fase de investigación-acción. Dos fases, bueno. Determinación del problema y análisis del contexto. Que en el cual el entorno de aprendizaje digital tendría un impacto, ¿cierto? Para ello se analizan diversos aspectos tales como el contexto institucional, eh, el entorno en el que se llevará a cabo el proceso de aprendizaje, las características de los alumnos y el propio perfil del docente.
del docente investigador. Y tenemos la fase de reflexión inicial, que en este plan de la investigación, investigación-acción, se debe tener en cuenta, primero, describir la situación problemática, analizar el funcionamiento del grupo a ser investigado, delimitar los objetivos teniendo siempre en cuenta los cambios que se desean generar y que estos sean realistas. Presentar un plan de acción lo más desarrollado posible. Describir las relaciones entre el grupo a ser investigado y otros actores. Describir el método de medición y evaluación de los cambios generados por la investigación didáctica. En cuanto a el establecimiento de la planeación virtual, entonces el resultado de análisis brinda un punto de partida para un diseño de experiencias de aprendizaje. En esta etapa se especifica cómo aprenderá el participante, o sea, los estudiantes, en la modalidad digital. Se determina el enfoque pedagógico y el alcance que tendrá el uso de la tecnología. En la fase de acción, se registran los procedimientos elaborados para diseñar la herramienta didáctica. Y en la fase de reflexión final, se interpretar los resultados y sacar conclusiones para narrar la experiencia educativa. Bueno, aquí en el análisis de los resultados, el aprendizaje del álgebra, entonces podemos concluir que implica el manejo de los elementos de la aritmética básica y de la geometría en línea. Estos deben ser reforzados en la primaria y los primeros grados de la secundaria para lograr un efectivo aprendizaje del álgebra en grado octavo. Los factores pedagógicos que inciden en la situación de la reprobación de los estudiantes durante el periodo académico se deben también a la falta de comprensión de los contenidos y la carencia de habilidades matemáticas. El contenido algebraico genera por sí solo dificultades en el aprendizaje de los estudiantes. Cuando los estudiantes llegan y ya ven que la matemática la están analizando a través de combinaciones de letras con números, eso los impacta negativamente. Y además ahí existe alrededor de este aprendizaje un mito de que es complicado, que es lo peor que le puede pasar a nivel de bachillerato, etcétera, etcétera. Las clases tradicionales, aunque no se pueden quitar de todo, pues es importante introducirles ese complemento de las ayudas didácticas digitales, de las estrategias didácticas digitales, utilizándose estas plataformas que encontramos muchas en la web de forma gratuita. El método tradicional fomenta en los estudiantes la memoria a corto plazo, sí. En este sentido, hay estudiantes que se dedican a memorizar un procedimiento para salvar una nota en una evaluación, más no para almacenar ese conocimiento a largo plazo. O sea, lo tienen mientras se hace la evaluación y listo, hasta ahí llegó el asunto. Las conclusiones y recomendaciones. Bueno, primero en las conclusiones podemos decir que fue posible mejorar la práctica docente. Que la plataforma EducaPlay permite la aplicación de pruebas diagnósticas sobre las cuales puede diseñar un plan de acción. También podemos concluir que se alivia el estrés que produce la evaluación al estudiante. Ya cuando el estudiante se encuentra en un ambiente digital, él se relaja, se apropia del conocimiento y se concentra. Se comprobó que gran parte de la problemática de la repoblación está intrínseca en la idiosincrasia del estudiante, o sea, el aspecto sociocultural y también la metodología aplicada por los docentes. Es necesario también seguir con la implementación y aplicación de estos recursos. Se aprende de manera sencilla e interactiva. Y en términos generales, pues, por tanto, el desarrollo de las estrategias didácticas como EducaPlay permiten fortalecer los procesos de cálculo y comprensión de las matemáticas. Por ello es que se recomienda entonces que los docentes del área deben hacer más uso de las TICs.
se recomienda generar espacio de capacitación para los docentes, porque tenemos compañeros docentes que argumentan aún que no están familiarizados con las herramientas digitales, y eso también es un obstáculo bastante grave y dificultoso en algunas situaciones para minimizar ese impacto. Y se sugiere realizar la búsqueda constante de nuevas herramientas que nos permitan también fortalecer todo este andamiaje de conocimiento que los estudiantes, por lo general, cuando no se les aplica o cuando no se les ayuda o no se les apoya con estas estrategias, los impacta negativamente. Muchas gracias por sus valiosos aportes. Eh, Primero, pues gracias a Dios, gracias al grupo de docentes de la Universidad del Atlántico, a la Universidad del Atlántico de sí, al profesor Julio Romero, a mi tutor, profesor Figueroa, y al grupo de docentes que me, me dieron la oportunidad de participar en esta maestría y obtener los conocimientos que hoy en día estoy poniendo en práctica en mi institución. Que Dios los bendiga, que Dios nos guarde.